Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para mí el estar dirigiendo este estudio que tenemos hoy para los varones. Quiero dar las gracias a mi pastor, el pastor Ignacio Ambriz, así como a su esposa, la pastora Vicky, que pues han depositado su confianza en un servidor. Y quiero dirigirme a todos los que nos están escuchando a través de este medio. Cualquier error que pudiera darse es por mi persona, pero si hay aciertos, van a ser de Dios. Es un tema que considero que es muy interesante. Claro que la palabra de Dios toda es interesante, pero a mí se me hace muy interesante sobre todo porque este tema va dirigido a los varones. Le he puesto por título de la siguiente manera: después de Dios, soy el rey de la casa. ¿Y qué puedes decir tú, varón, que estás ahí en tu casa? ¿Qué puedes decir acerca de este título? Tú eres el rey de la casa, tú eres el sacerdote de la casa, tú eres quien dirige tu hogar. Y creo que este título, pues debemos ser nosotros personas contentas, satisfechas y agradecidas con Dios de que se nos dé ese título, valga la redundancia. Ahora, el ser un buen rey, el ser un buen líder, el ser un buen jefe, créanme que no es nada fácil. Cuando estamos cerca de Dios, es fácil y sabemos enfrentar todas las adversidades. Cuando estamos lejos de Dios, ser jefe, pues la verdad es difícil, porque estamos queriendo gobernar de una manera no agradable a Dios, y estoy pensando posiblemente únicamente en mi persona. Y quiero comenzar con lo siguiente. Vamos a pedirte que reflexiones un poco sobre esto. ¿Cuáles creen que son las características de un buen rey, de un buen gobernante? Ponte a pensar tranquilamente desde el lugar donde nos estás escuchando, desde donde nos estás viendo. ¿Cuáles son las características que debe de tener un rey? Y estoy de acuerdo contigo. Todas esas que estás pensando, claro que son necesarias. Claro. No sé si estés de acuerdo conmigo en que un buen rey, lo primero que debe hacer es, aparte de ser un buen líder, es saber gobernar. Un rey debe aplicar las leyes, debe aplicar la norma de una manera imparcial, pero sobre todo de una manera justa. Es sabido por todos nosotros que como hombres, cuando pensamos en nosotros mismos, cuando tenemos un concepto muy personal de lo que es gobernar, es muy posible que erremos. Dios quiere gobernantes justos. Dios quiere gobernantes que lleven su palabra hasta el rincón más escondido de la tierra. Y es por eso pues que haciendo nuevamente mención del título, soy el rey de la casa, debes de creerla, debes de creértela, debes ser verdaderamente ese rey de tu casa. Y que no te pase lo que a alguna persona le dijeron. El niño le dice a su papá: papá, ¿quién manda en casa? Y él dice: claro que yo. Pero luego el niño suelta la carcajada y dice: sí, pero cuando no está mamá. No debe ser así. Tú debes gobernar, tú debes de reinar en tu casa, ¿verdad? Tu esposa debe someterte a ti en obediencia. Tú eres el rey, claro. A través de este pequeño estudio vamos a ver cuáles son las condiciones o las características que debe de reunir un varón para poder reinar en casa. En lo que va de estas 2 últimas semanas he estado leyendo el libro de Samuel, y creo que todos saben algo de la historia del rey Saúl. Y como saben, él fue el primer rey del pueblo de Israel.
en 1 de Samuel 9:2 dice que era un hombre hermoso, así lo dice literal, que era un hombre hermoso y que era un hombre alto, que todos los varones de esa época le llegaban hasta el hombro cuando más. Era bien parecido y tenía muchas cualidades y muchas características por las cuales fue elegido un rey. Ahora, aquí viene una pregunta: ¿quién escoge al rey Saúl? El pueblo. El pueblo llega con el profeta Samuel a decirle que ya estaban cansados, que necesitaban a alguien que les gobernara, que querían un rey y se lo pidieron. Samuel obviamente consultó a Dios para ver a quién le tenían que dar ese lugar de rey para que gobernara al pueblo elegido de Dios. Pero fíjate, aquí también quiero hacer una analogía del rey Saúl con nosotros varones, con nosotros los que ya estamos casados, con nosotros los que somos los reyes del hogar, con nosotros que tenemos la obligación de dirigir a nuestras esposas, a nuestros hijos e hijas. Si la pregunta hace rato fue ¿quién escogió a Saúl? Ahora le preguntaría, ¿quién te escogió a ti para que seas esposo de tu actual esposa, de tu actual pareja? Al rey Saúl lo escoge el pueblo. ¿Qué vio el pueblo en Saúl? Fueron varias características, varias cualidades, y dijeron que él sería el rey del pueblo de Israel. ¿A ti quién te escogió como esposo? Pues obviamente que tu esposa. Tus hijos no, ¿verdad? Tus hijos ya se amolaron, ya les tocaste como papá y ya no puedes hacer otra cosa. Pero tu esposa, en su momento, tu novia, te escogió a ti para que tú fueras su esposo, para que tú fueses quien le gobernara a ella. Ahora, tanto en el rey Saúl como en ti, varón, que actualmente eres un esposo de una bella familia posiblemente, en ti y en el rey Saúl vieron cualidades. ¿Cuántas cualidades? Yo creo que fueron muchas, a tal grado de que lo pudieron elegir rey a Saúl, a tal grado de que te pudieron a ti elegir como el esposo. En ese momento no se veían errores, más que puras cualidades. Ahora, Saúl fue rey, tú fuiste esposo porque Dios así lo quiso, porque Dios lo permitió. Y al permitirlo Dios es porque algo bueno va a desatarse de todo esto. Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Dios tenía un propósito en Saúl. Dios tiene un propósito en ti y en mí como esposos. Pero sabes, creo que estarás de acuerdo conmigo en que uno de los grandes tesoros que nos ha dado Dios es el libre albedrío. Y si Dios bien tiene un propósito para ti, si Dios bien tuvo un propósito para Saúl, en nosotros está el que se cumpla ese propósito. Quienes saben la historia de Saúl saben que Saúl al final de cuentas no cumplió el propósito total de Dios. Tú y yo como esposos y que estamos en este camino de líderes, de esposos, de reyes, ¿estamos cumpliendo el propósito de Dios o estamos fallando? Te hago esta pregunta. ¿Cómo vas ahorita? ¿Cómo han sido tus pasos? ¿Han sido pasos firmes que han dejado huella y huella que han visto tu esposa y tus hijos y que dicen vamos por buen camino? ¿O son huellas que han tambaleado, que han dejado duda, que no han quedado firmes y han estado borrosas y de repente tu esposa y tus hijos no ven el camino, no ven la huella y se dispersan y toman caminos errados y en diferentes direcciones? ¿Cómo es que está el día de hoy esas huellas que has dejado? Cuando Dios permitió que Saúl fuera rey, cuando Dios permitió que tú fueras el actual rey de tu casa, no significa que podemos reinar por nuestra propia cuenta.
Saúl debió haberse sometido a todo mandamiento y a toda voluntad de Dios para haber podido cumplir el propósito. Tú como esposo, yo como esposo, tampoco podemos gobernar por nuestra propia cuenta y querer hacer de nosotros un superhéroe y que crean que yo soy el que tengo esa linda esposa, el que yo soy el que tengo esos lindos hijos, el que yo soy el que tengo esa linda casa, ese lindo automóvil, esa bonita empresa que me ha dado mucho para vivir de ella. No, todos los logros, aunque no lo creas, todo lo bueno que tienes es porque Dios te lo ha dado. Dios ha permitido que seas prosperado. No puedo gobernar por mi propia cuenta. Dios siempre debe estar conmigo. Ahora, quiero retomar lo de Saúl. Te decía que he estado leyendo el libro de Samuel y ahí viene la historia de Saúl, del rey David también. Quiero retomar esto. A menudo el rey Saúl solía actuar de una manera que no era grata a Dios. Como todos ustedes saben, o la mayoría de ustedes sabrán, muchas veces obedeció. ¿Y qué pasaba? Victorias para Saúl. Pero las veces que no consultó a Dios y que quiso actuar por su propia cuenta, fueron los peores de sus fracasos. Los peores de sus fracasos de los cuales la verdad se arrepintió y llegó a llorar porque sintió que Dios lo estaba abandonando. Yo te invito a que leas el libro de Samuel, la verdad está muy interesante. También Saúl, llega el momento en que se hace soberbio. Como hace rato te decía, a veces consultaba a Dios y triunfaba. A veces no lo hizo y casi siempre perdió. Déjame decirte que Saúl, cuando lo eligen, veían en él una humildad, porque cuando van a buscarle, él decía que cómo era posible que lo escogieran a él como un rey, ya que pertenecía a una de las tribus más pobres, y aparte de eso, a las familias más pobres de esa tribu. Y aún así, Dios permitió que él fuera el elegido. En 1 de Samuel 15:12 habla de que Saúl, en su soberbia, se hizo un monumento a sí mismo. Y esto ya es, la verdad, inaudito. Esto no es posible. Una persona que es ungida por Dios no es capaz de hacer tal cosa. Una persona como tú o como yo, que somos creyentes en Dios, no podemos poner antes de Dios absolutamente nada. Ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi trabajo, ni nada, absolutamente nada. Ahora, ¿cuánta era la soberbia de Saúl, que a sí mismo se hizo un monumento? Una persona que es ungida por Dios, así como lo eres tú, mi hermano, así como lo eres tú con tu esposa y con tus hijos, no se levanta un altar, no se vanagloria, mucho menos permite que otras personas te edifiquen a ti un monumento. Esto me hace pensar un poco en la Madre Teresa de Calcuta, que ella, como la mayoría de ustedes saben, ganó un premio Nobel de la paz por esa tarea tan difícil que hizo con la gente pobre. Ella no iba a imponer ninguna doctrina, ella quería únicamente ayudar, y ella tenía una frase que decía más o menos así: dar hasta que duela, amar hasta que duela. Y ella, en las múltiples hazañas que logró hacer, llega el momento en que empieza a escribirles cartas a obispos en donde hacía mención de las luchas que ella tenía y cómo veía al pueblo, a los hijos de Dios sufriendo en hambres, en crisis, en guerras y en cuánta cosa era posible. Pero la Madre Teresa de Calcuta, esa religiosa, pedía que esas cartas que enviaba, que nunca se fueran a leer, porque ella conocía a la gente
Y ella casi estaba segura que si leían en ese momento esas cartas, la gente iba a ser capaz de elevar un monumento a ella. Y ella no quería eso. Ella decía que no quería robarle la gloria a Dios. Y ella se manifestaba a sí misma diciendo que ella era solo una pequeña parte de lo que Dios quería hacer en bienestar del mundo, ¿verdad? Pero seguimos con esto, estamos hablándote de la soberbia de Saúl. Como te dije hace un momento, ninguno que ame a Dios verdaderamente se va a vanagloriar, no quiere gloria personal. Ahora, aquí quiero también hacer un paréntesis de esa analogía que venimos haciendo, de Saúl con nosotros como esposos, como reyes de nuestra casa. ¿En algún momento nos ha ganado la soberbia? ¿En algún momento sí hemos hecho alarde de lo que somos, de lo que hemos logrado, por el puesto en que me desempeño actualmente en mi negocio, por lo tanto mucho que ha crecido nuestro negocio, por esa familia que tengo? ¿Soy soberbio? ¿O soy el hombre que de rodillas y con humildad le da gracias a Dios por tanta bendición que te da a ti y a mí? Porque sabemos, y lo dice la palabra de Dios, que las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana para todos y cada uno de nosotros. Hoy ninguno de los que estamos escuchando este pequeño mensaje puede decir que no ha sido beneficiado por Dios, independientemente de la situación que tengas actualmente, porque déjame decirte que hoy recibiste una bendición, el haber visto la luz del día. Ayer fue lo mismo y antier lo mismo. Y dicen que la vida de un ser humano no tiene precio. Entonces, ¿cuánto nos ha dado Dios? Demasiado. Solamente que posiblemente algunos digamos, es que diario lo mismo, ya quisiera una cosa diferente. No creo que tú prefieras no amanecer el día de mañana para que aparezca por arte de magia un carro último modelo. No creo que pienses eso. Prefieres mejor volver a tener la bendición de abrir los ojos y mirar la luz del sol, sentir ese frío, sentir ese calor independientemente de donde vivas, y manifestar y gloriar a nuestro único y verdadero Dios por esa bendición que nos está dando día con día. Déjame decirte, como ya lo hemos estado diciendo, Saúl tenía un propósito. Sin embargo, se caracterizó por desobedecer. Cuando ya creó que él era el chido de la película, cuando creía que ya nadie estaba sobre él, empezó pues a desobedecer bastante a Dios. Y todos deben de recordar ese pasaje en donde Samuel, el profeta, le dice a Saúl que tenía una encomienda de Dios y manda a Saúl con su ejército a atacar a Amalec. Y le dijo claramente lo que tenía que hacer: acabar con él y con todo su reino, acabar con los animales, acabar con hombres, mujeres, niños, aún los de pecho. Pero sin embargo, ¿qué hace Saúl? Cumple nada más, pero con la mitad. Y cuando tú dices que obedeces, pero nada más a la mitad, es desobediencia total. ¿Qué hace Saúl? Saúl cree haber hecho lo correcto porque no cumplió, en primer lugar, no cumplió lo que Dios le había dicho y deja vivo al rey Amalec. Y deja vivo a ganado pues fino, quiero pensar que ganado de engorda muy bueno, del mejor que pudieras haber visto, y se lo lleva. Samuel se dio cuenta, el profeta, de lo que había hecho Saúl, y él se molesta con Saúl porque le dice: Dios te dio una orden. Pero como muchos personajes bíblicos,
a la hora de equivocarse siempre ponían un pretexto. No sé si tú como esposo, no sé si tú como padre, cuando te equivocas, pones algún pretexto. Generalmente sabemos hacerlo de esa manera. Y siempre ponemos un pretexto para justificar el error que cometimos. Siempre ponemos un pretexto para que descubran que no obedecí plenamente como me dieron las indicaciones. Y en este pasaje bíblico, como te decía el profeta Samuel, se molestó demasiado. Le regañó, quiero pensar que molesto, le regaña tanto que le dijo hasta de qué se iba a morir. Y en ese momento le dijo Samuel que Dios ya no iba a estar con él. Le comentó que seguiría siendo rey, pero que ya no era ungido, ya no iba a tener la unción de Dios, que la unción ya le pertenecía a otro. Y efectivamente, tú lo sabes, esa unción era para David, que la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios y Saúl era un hombre conforme al corazón de los hombres. De hecho, en la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey. No sé cuántas veces lo menciona en la Biblia, pero yo lo he leído en 2 pasajes, en donde también en el primer libro dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre por tanta maldad que había. Esto fue antes del diluvio, cuando lo dijo. Y en este otro pasaje que dice que se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey. Saúl, cuando creyó que él podía, era porque ya iba en declive. Si él iba a la alza porque estaba obedeciendo, cuando él llega a considerar que él solo las podía, ya empezaba hacia abajo, ya iba en declive. Difícilmente el rey Saúl podía reconocer sus debilidades. Segunda de Corintios 12:10 dice que por amor a Cristo me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. A ti, hombre que me estás escuchando, yo te invito a que reconozcas tus debilidades, que reconozcas que si bien tienes muchas fortalezas a tu favor, debe haber también debilidades, porque eres humano al igual que yo. Y todos los que somos humanos tenemos muchas debilidades. O no por eso voy a decir que estoy perdido. ¿Qué debo hacer? Entregar esas debilidades a Dios. Y Dios va a manifestar su gloria a través de esas debilidades que tienes tú y que tengo yo, pero primero debemos reconocerla. Hombre, si tú estás en pecado, es momento que lo reconozcas, que reconozcas que estás en pecado y que no puedes solo con eso que posiblemente te esté atormentando. Y nunca es tarde para reconocer ante Dios que hemos pecado y entregarle a Él este problema. Y te aseguro que Él llegará a tu corazón y Él te cambiará tu forma de ser y te va a ayudar para vencer cualquier tentación que pudieras tener en cualquier área de tu vida. Saúl tenía todo lo necesario para poder gobernar. Cumplía con todos los requisitos. Contaba con muchas cualidades para haber podido ser un buen rey. Sin embargo, esa humildad se fue perdiendo y él se fue gozando de los triunfos que tenía. Y esto lo llevó a ser soberbio. Y me atrevería a decir eso, que empezó hasta a desconocer a Dios como el verdadero autor de todas las glorias que alcanzó el rey Saúl. Los mayores fracasos que están registrados en la Biblia del rey Saúl fue cuando actuó por su propia cuenta. No sé si te pasa a ti, hombre, esposo,
Padre, que sabedores de los mandamientos de Dios, sabedores de lo que Dios quiere que hagamos como esposos, como padres, como hermanos, como miembros de la iglesia, como empleados, como quieras y gustes. A veces creemos que Dios no tiene la razón y jugamos a ser más inteligentes que Dios. Y aunque Dios dio una orden bien específica, tú dices, no es posible, yo le voy a dar por este lado. Creo que por acá es más rápido. Creo que por acá va a ser más fructífero. Creo que si hago así, gasto menos. Creo que si voy allá, me va mejor. Eso es hacerlo en tus propias fuerzas, en tu propio entendimiento. Y estás actuando como Saúl. ¿Dónde está Dios entonces? Cuando tú has recibido a Dios en tu corazón, debes de obedecerle. Y debes de creer que todo lo que te dice es verdad y se haría realidad. Aquí hay más de 5,000 promesas. Y esas promesas pueden ser para ti, pueden ser para mí, pueden ser para el que quieran. Pero ¿qué hay que hacer? Obedecer. Nos decía hace unos días el pastor Omar Hernández, hay que permanecer. Permanecer para lograr ver resultados. Quiero mencionar 3 puntos que pueden ser importantes y que podemos aprender de la vida de Saúl. El primer punto sería el siguiente: nuestras cualidades nos hacen útiles. Y efectivamente, tú, varón que me estás escuchando, tienes un cúmulo de cualidades. Que no te los reconozcan es otra cosa. Que tú no te des cuenta que tienes cualidades es porque seguramente tu comunión con Dios aún no es buena o es nula completamente. Porque cualquier persona que declara que Jesucristo es su Salvador, cualquier criatura que dice yo soy creación de Dios e hijo de Dios, tiene cualidades. Y son cualidades para poder servir. No para ti nada más, son para poder servir. Todas esas cualidades que tienes, varón, demuéstraselas a tu esposa. En el momento que menos pienses, tu esposa necesita algo de ti y ahí estás tú porque sabes hacerlo. Porque tienes muchas cualidades. En el momento que tu hijo requiere también de algo tuyo, ahí estás tú porque eres útil, porque tienes cualidades en tu empresa, en tu empleo. Cuando te buscan es porque sabes, es porque tienes cualidades. Entonces ese es el punto número 1 que podemos aprender de la vida de Saúl. ¿Sí? Tus cualidades te hacen una persona útil. El punto número 2 es: no abuses de tu poder. Malamente hay varones que ya conocen de la palabra de Dios y la palabra de Dios la quieren tomar para sí mismo y para conveniencia propia. Y se convierten en maridos y en padres autoritarios. Y es el típico hombre que dice: aquí nada más mis chicharrones truenan. Y eso no quiere Dios. En el mundo, allá, donde las personas no conocen de Dios, es muy común escuchar esto: yo mando en casa y aquí nada más lo que yo digo se hace. Pero son personas que desconocen de Dios. Tú y yo, que ya sabemos de la palabra de Dios y cómo debemos dirigirnos y qué le agrada a Él, debemos de tener ya otra mentalidad. Y debemos gozarnos en el Espíritu Santo que fue quedado con nosotros aquí cuando partió Jesús al cielo. Ese Espíritu Santo nos redarguye en cada momento y cuando hacemos algo mal, sentimos
que la estamos regando. Y hay remordimientos también posiblemente con nosotros. Y tenemos la oportunidad de poder salir adelante siempre y cuando tú lo quieras, porque te puedes quedar ahí encajonado. Pudiste haber hecho un mal, sentir remordimientos y quedarte ahí estancado. No, eso no es. Eso tienes que sacarlo. Ese problema que tienes debes confesarlo. Y debe ser ministrado por alguien, por tu líder espiritual. Debe ser mentorado por alguien que tenga peso espiritual sobre ti y que te pueda dar guía y dirección. Porque cuando no la buscas, el enemigo se da cuenta de que eres una oveja débil, una oveja enferma, y serás fácil de atrapar. Repito, el punto número 2 es: no abuses de tu poder. El punto número 3: obedecer y hacer la voluntad de Dios. Obedecer. A mí me lo enseñaron y lo he estado poniendo en práctica, que en la medida que tú obedeces, evitas problemas en todas las áreas de tu vida. A donde quiera que vayas hay reglas. Donde quiera que estés hay normas civiles, religiosas, en los juegos de mesa, en el deporte, en la empresa, donde quiera. ¿Qué pasa cuando obedeces? No tienes ningún tipo de problema. Sin embargo, ¿quieres problemas? Tan simple como desobedecer. Tan simple. Inmediatamente vienen los problemas. Ahora, hay que obedecer, pero también hacer la voluntad de Dios. Debemos estar presto a lo que Dios nos dice. Dios te dice qué hacer. Tú, varón, si aún viven tus padres, tienes la responsabilidad de, como hijo, honrar a tu padre y a tu madre, sean como sean. Es el primer mandamiento que Dios te da con promesa, porque dice que honrarás a tu padre y a tu madre y alargarás tus días. Hay una promesa para el que los cumple. En ocasiones digo: yo no puedo honrar a mi padre si me dejó cuando apenas era un niño. Yo no puedo honrar a mi madre si me golpeaba día tras día. Yo no puedo amar a mi madre cuando tenía idea de abortarme, cuando aún estaba en el vientre. No puedo querer a mi padre si es un drogadicto, si está en la cárcel y es un asesino. En la palabra de Dios no dice: honra a tu madre y a tu padre, y luego una serie de incisos que diga: inciso A, si es flojo, no. Si te golpeó, no. Si está en la cárcel, tampoco. No, así no lo dice. Entonces, varón, si tú tienes todavía a tus padres, hónralos. Hónralos. Como esposo, debes amar a tu esposa. La palabra de Dios dice: amen a sus esposas. No dice compréndelas, porque difícilmente vamos a poder comprender a una mujer. Dice: ámalas. Y es lo que debemos hacer, es lo que nos dice Dios. Y como jefes y como reyes de la casa, debemos estar bajo la santa voluntad de Dios, reconociendo que Él es el que va a regir nuestras vidas, reconociendo que Él es el único que me va a abrir caminos, reconociendo que es el único que me va a iluminar el sendero cuando esté oscuro, reconociendo que sin Él no voy a hacer absolutamente nada. Y cuando estás bajo el dominio total de la santa voluntad de Dios, créeme, créele a Dios, no a mí no me creas, créele a Dios, que te vas a sentir pleno, te vas a sentir como un verdadero rey. Rey no es que te lleven a ti
tributo día con día, que te estén lavando los pies y que te estén llevando manjares y demás. No, eso no es ser un rey. Para poder gobernar bien como un rey, debes dejarte gobernar por Dios. Y realmente ser un rey es estar en paz contigo mismo, obedeciendo lo que Dios quiere para ti, varón. Dios quiere que tú, como cabeza de hogar, seas el primero que esté bien, seas el primero en ser obediente, seas el primero en alimentarte de la palabra, seas el primero en decir: hoy me levanto y voy a escuchar junto con mi familia lo que Dios tiene preparados para nosotros. Tú debes el que debe poner orden. Tú debes dirigir, tú debes de tomar las decisiones. Sabemos, y aquí lo dice la palabra de Dios, que nuestra esposa es la ayuda idónea y casi siempre ella tiene la razón. Pero tú tomas la decisión. Tu esposa te va a decir: creo que, escúchale. Escucharle no quiere decir que ya ella manda en tu hogar. Escuchar a tu esposa no quiere decir que tú eres un mandilón, que eres un agachón. No. Para completar a ese rey que eres tú, que soy yo, nos da una reina también. Y cuando cuando en un reino hay un rey y hay una reina, va a ser un reino abundante, un reino donde va a haber paz y tranquilidad, y sobre todo cuando ambos saben gobernar. Un líder que no tiene autoridad espiritual no sirve. Las decisiones que tomó Saúl, estuvimos hablando del rey Saúl, en donde nunca consultó a Dios, lograron que se separara de Dios. El no tener esa comunión, Saúl, con Dios, hizo que se separara de Dios. Y poco a poco, con el tiempo, también se separó del propio pueblo que le había elegido a Saúl como rey. En tu matrimonio, en mi matrimonio, si no tengo esa comunión con Dios, si no la busco, me voy a separar de Dios, y muy posiblemente al rato tu esposa, tus hijos te van a abandonar. Saúl, aunque el profeta Samuel le dijo que ya no tenía la unción, siguió siendo rey. Sí, siguió siendo rey, pero ya no tenía la unción. Yo te invito, varón, a que esa bendición, a que esa unción que te ha dado Dios, la conserves. Y que cada día que te levantas y ves esa maravillosa luz del sol, agradezcas a Dios, porque eres un hijo, porque te ha regalado a una reina maravillosa, la que tú necesitas para salir adelante, que te ha regalado unos hijos, unas hijas maravillosos y maravillosas, que te van a alentar a seguir adelante, a pelear batallas y a salir triunfante, pero siempre recordando que antes de cada batalla tienes que consultar a Dios para que seas un rey de triunfos. Pues bueno, es lo que quiero compartirte el día de hoy. Quiero despedirme con una pequeña oración y agradecer a todas las personas que a través de este medio nos están viendo. Como bien ya lo sabes, tenemos reuniones mensuales para los varones y hay más material para ti. Solo necesitas entrar a nuestra página y encontrarás materiales diversos para hombres, para mujeres, jóvenes y para toda la familia. Nos despedimos con esta pequeña oración. Señor Padre Todopoderoso, te doy gracias porque nos permitiste el día de hoy
ver nuevamente la luz, tu luz. Te quiero pedir, Padre, que tú seas nuestra luz en este sendero tan oscuro, que todo lo que estamos aconteciendo en la actualidad no nos asuste, Padre, ya que el miedo es lo contrario a la fe. Hoy quiero que tú, Padre, nos ilumines a todos los varones de esta iglesia, todos los varones de este municipio, de este estado, de este país, de todo el mundo, Padre, a todos los varones para seguir tu camino, para reconocer que tú nos vas a guiar por un camino correcto, por un camino rápido, próspero y productivo. Te quiero pedir que nos redargullas, Padre, para que podamos analizar esa necesidad que tenemos de ti y que podamos reconocer que sin ti no valemos absolutamente nada. Te pido porque nos des salud, que nos des paz, nos des tranquilidad y nos permitas ser reyes en nuestra casa, que nos permitas tratar a nuestras esposas como reinas que son también de ese hogar, y que nos des la fuerza y el poder para poder guiar en tu palabra a nuestros hijos, y para que logremos ser personas que estemos sirviéndote a ti, Padre Santo. Personas que somos obedientes, que seamos sabias a la hora de tomar decisiones, porque tú no nos estás diciendo de qué manera hacerlo. Permítenos no hacer lo que hacía Saúl, Padre, en sus propias fuerzas enfrentar batallas. Hoy reconocemos que cuanta batalla hemos ganado, en cuanta batalla hemos salido victoriosos, es gracias a ti, es gracias a que tú estás con nosotros y gracias a que tú no desamparas a ninguno de tus hijos, Padre. Te pido, Padre, por nuestros pastores, que estén bien, que estén tranquilos en todas las áreas de su vida, Padre, y que sigan apostándole a esta tu iglesia, Padre, a esta tu iglesia de CCA Campus Tala. Todo esto te le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues buenas noches y esperemos que nos sigan viendo a través de este medio, y gracias, que estén bien.